Y ahora voy aquí y se enciende la luz, quiere decir que está cargando la batería. ¿Lo veis? Como cualquier batería de móvil. Pues yo ahí estaría cargando la batería por un mecanismo de energía cinética. Estoy haciendo que la energía cinética, que esto gira, se transforme en corriente eléctrica. Pues todos los mecanismos son iguales. Unos son por fracción, otros son por placas solares, otros son por efecto del viento. Otras maneras de obtener energía renovable, ¿cómo lo hacemos? Aparte del viento, el sol, mecánicamente, ¿cuál más hay? El agua, la energía hidráulica. Luego en el laboratorio veremos cómo se genera energía con una turbina hidráulica. Más, que no sean renovables, las que no nos gustan, las que emiten CO2. Térmica, pero térmica que no sea solar. Ahí tenéis solar térmica ahí detrás, en una mesa. La térmica que consume carbón, o la térmica que consume petróleo. Eso son energías no renovables. Pues aquí estamos en un taller de energía renovable. Lo que me interesa ver hoy es, aquí tengo un mecanismo que genera corriente eléctrica. Todo esto genera corriente eléctrica. Lo que vamos a ver aquí es cómo se genera la corriente eléctrica. Y luego aplicaremos distintos procedimientos, sea hidráulica, sea eólica, sea una turbina de una central térmica, de una central nuclear, etc. ¿Vale? Pues ahí os he dejado una hoja en la que hago una serie de preguntas que tenéis que ir contestando y que tendréis que entregar al profe de ciencias naturales. La primera pregunta que os hago, ¿cuál es? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Alguien me sabe decir qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es eso? Una definición de corriente eléctrica. Es el recorrido que hace... La corriente eléctrica no es más que el movimiento ordenado de electrones. Sería de cargas, pero bueno, vamos a hablar de electrones. ¿Y los electrones qué son? ¿Alguien sabe lo que son los electrones? ¿El átomo de qué está hecho? Protones, neutrones y electrones, ¿no? ¿Eso lo habéis visto o todavía no lo habéis visto? Sí. Bueno, pues los electrones son unas partículas que están en el átomo. Si yo tengo un hilo de cobre, el cobre es un metal. Y el hilo de cobre está formado por átomos que tienen electrones. Y esos electrones no están quietos. Esos electrones se están moviendo. ¿Vale? ¿Qué es la corriente eléctrica? Cuando yo consigo que todos esos electrones se muevan a la vez y en la misma dirección. O sea que la definición que podíamos decir era: la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones. ¿Vale? ¿Y cómo consigo eso? ¿Cómo consigo yo que los electrones se muevan todos a la vez de manera ordenada? Por ejemplo, si yo ahora os digo a vosotros, imaginaos que vosotros sois electrones, y os digo, venga, a correr por el foro, y no doy ninguna norma, correréis aleatoriamente, ¿no? Unos para acá, otros para allá. Pero si digo, no, poneros todos en fila y hacer un corro, y correr, eso es una corriente, ¿no? Estáis dando todos en orden, moviéndoos en la misma dirección. Pues eso sería la corriente de electrones. De lo que se trata es cómo podemos conseguir que los electrones se muevan todos en la misma dirección y de forma ordenada. A ver, ¿qué pasa? Mírame a mí. No, tú no. Bien, entonces, vamos a ver aquí en esta otra mesa, que es donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer el Obradoiro, vamos a ver cómo conseguimos que los electrones se pongan en movimiento y generar corriente, un taller de energía real. ¿Vale? 2000 vueltas de cobre alrededor de esta bobina. Y lo que voy a hacer es conectar. Voy a conectar la bobina al amperímetro y a ver qué pasa. ¿Creéis que pasará algo? Sí. ¿Qué pasa? Yo he conectado la bobina al amperímetro. ¿Pasa algo? No. ¿Se mueve la aguja al amperímetro? No. ¿Y si muevo la bobina? Tampoco. ¿Y si le doy vueltas? Tampoco. Así no genero corriente eléctrica. ¿Vale? Necesito algo más. Lo que necesito es un imán. Necesito un campo magnético. Ahí en el libro tenéis puesto lo que es un campo magnético. Entonces sabéis lo que es un imán, el polo norte, el polo sur, que se utiliza para atraer cosas. Fijaros la brújula en el momento que lo he arrimado, cómo se movió. Porque el imán afecta a esa brújula. ¿Ves? El cerco, pues esto tiene un campo magnético, a eso le llamamos un campo magnético. Pero si yo ahora cojo el imán, cojo el bobinado y lo acerco, ¿qué le pasa al agua? ¿Nada?
Se mueve un poquito, ¿no? Muy poco. ¿Vale? Claro. Se mueve, ¿no? Pero muy poquito. Bueno, pues ese movimiento quiere decir que cada vez que yo alejo y acerco el imán, estoy haciendo que los electrones que están dentro del cobre se muevan ordenadamente. O sea, lo alejo, lo acerco, lo alejo, lo acerco, y los electrones se pueden mover. Y la aguja se desplaza. Para verlo un poquito mejor, voy a coger esto. Esto no es un imán. ¿Vale? Esto no se pega, no es un imán. Esto es un trozo de hierro. Llamamos hierro dulce. Si yo el hierro dulce lo meto aquí, ¿pasa algo? No. ¿Muevo esto y pasa algo? No. Pero si ahora cojo el imán y lo acerco aquí, se mueve, ¿no? Y además la aguja se mueve más que antes. ¿No se mueve más que antes? O sea que con un trozo de hierro, un bobinado y un imán, soy capaz de generar corriente eléctrica. Estoy haciendo que todos los electrones que están aquí se empiecen a mover de manera ordenada. Eso es generar corriente eléctrica. Esto es un mecanismo muy rudimentario, ¿no? Evidentemente hoy día no tenemos la energía eléctrica así, lo tenemos de otra manera. Pero esto es lo básico. Un bobinado de cobre y un imán. Es lo único que necesito para generar corriente. Esto es lo mismo. Esto es una linterna. Fijaros, ¿dónde está el bobinado? Esto que hay aquí, de color cobre, eso es una bobina. Y esto que se mueve aquí es el imán. O sea, lo mismo de aquí es el imán. O sea, lo mismo que hago yo cuando acerco y alejo. Entonces, esta linterna, ¿cómo se carga? Aquí hay una batería. No hay nada. No hay más que estar haciendo así. Y la batería se va cargando. ¿Que se acaba la batería? Pues otro ratito, venga. ¿Que se vuelve a acabar la batería? Entonces, estoy produciendo energía de manera ecológica, ¿no? Y si lo estás agitando mientras está encendida, así que carga. Claro. Entonces, esta como tiene una batería, a ver, esta tiene una batería, entonces almacena la energía. Esta no tiene batería. Pues esta, ¿vale? Se genera porque yo estoy moviendo, hago que esto gire. El mecanismo de esta linterna y de esta son distintos. Aquí no hay giro. Aquí es inercia, energía de inercia. Esto es rotación. Al hacer esto, aquí hay una cosa que da vueltas y genera corriente eléctrica. Entonces vamos a intentar ver esto aquí, de manera visual que se aprecie. Pero voy a hacer lo mismo. Voy a quitar el bobinado, tengo aquí, y voy a coger esto. Esto es una dinamo. Va a ser una dinamo. ¿Vale? Entonces partes, os hago una pregunta ahí de lo que es una dinamo, qué partes tiene, pero os voy a contar. Básico de una dinamo. El bobinado de cobre, que es esto de aquí. Las escobillas, que es esto de aquí. ¿Vale? Y algo que la haga girar. Esto de aquí. La rotación de un eje. ¿Para qué? ¿Vale? Y luego esto de aquí, tener una rueda grande y tener una rueda pequeña, ¿alguien sabe cómo se llama esto en tecnología? ¿Para qué hago eso? ¿Por qué pongo dos ruedas? Es un multiplicador. Fijaros, por cada vuelta que da la rueda grande, ¿cuántas da la pequeña? 5 o 6, ¿no? Entonces, los molinos de viento, los molinos generadores tienen multiplicadores, vosotros veis que van muy despacio cuando giran, pero dentro, como tiene un multiplicador, lo que es el bobinado gira muy rápido. Como aquí, yo voy muy despacio, pero esto va mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, esto es un multiplicador. Entonces, una dinamo no es más que eso. Bobinado, ¿para qué sirven las escobillas? No para generar, no para que los electrones se puedan pasar por aquí, porque yo voy a sacar la corriente por aquí. Claro, si yo aquí soldara un cable, ¿qué pasaría cada vez que girase? Porque el cable se acabaría enrollando ahí y eso no funcionaría. Entonces la función de la escobilla es que yo no tenga que poner un cable ahí para que esto gire. Pues esto hace contacto. Pues esto es lo básico. Bueno, pues yo ahora cojo mi dinamo, la enchufo al amperímetro y a ver si produce corriente eléctrica. ¿Vale? Lo tenemos que girar. ¿Se mueve la aguja? No. O sea que solo por girar la dinamo no funciona. ¿Qué necesito además? El imán. Si no hay imán, si no hay campo magnético, no hay corriente eléctrica.
Entonces yo ahora voy a coger, voy a poner el imán aquí y voy a empezar a girar. Si no va es porque no hace contacto. ¿Se mueve? Muy poquito. Se mueve. Tranquilos. Sí se mueve, muy poquito. Estás engañando. Sí se mueve, muy poquito. Luego lo haremos mover más, ¿eh? ¿Vale? Algo se mueve, ¿no? Y veis que oscila. No se mueve solo para un lado. Hace así, así. Estamos volviendo un poco locos a los electrones. Les hacemos ir a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. O sea, los hacemos que se muevan todos a la vez, pero ahora todos para un lado, ahora todos para el contrario. Eso se llama corriente alterna. Es lo que sale de los enchufes en casa. Corriente alterna porque los electrones están cambiando de dirección, de sentido, cada muy pocos segundos. 50 hercios, ¿sabéis lo que es eso? No lo veo. Sencillamente, que la aguja se empieza a mover y entonces ahí ya hay algo de corriente eléctrica. Si pongo más imanes, ¿qué pasaría? Se moverá más. Por ejemplo, se mueve un poquito más la aguja, ¿no? Pongo los imanes y si fuera más rápido, pues se movería más todavía. ¿Vale? Entonces lo básico para generar corriente eléctrica, ¿qué es? Un campo magnético y un bobinado, digamos. Si los pones como los pones contrarios. Muy bien preguntado. Estaba esperando que alguien la hiciera. ¿Qué pasa si yo los pongo norte-sur, norte-sur? ¿Se moverá la aguja? ¿Qué es lo que ha pasado? Que al ponerlos norte-sur, norte-sur, este imán se anula con este polo se anula con este y entonces el campo magnético no se utiliza para que se puedan mover los electrones. Entonces tienen que estar o norte-norte o sur. ¿Vale? Pero bien observado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre cómo se genera corriente eléctrica? Es muy básico, muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos a nivel industrial? Algo que haga girar esto, ¿no? ¿Y qué mecanismos tenemos para hacer girar esto? El viento. Si yo aquí le pongo unas aspas, lo pongo al viento, que lo haga girar, es el viento. Eso sería energía eólica. ¿De acuerdo? Si lo hago en una central térmica de combustión, que no sería renovable, ¿qué es lo que hacemos? El vapor, cuando pasa a través de esta zona, lo hace girar de la turbina y se genera corriente eléctrica. La hidroeléctrica, ¿cómo es? Un pantano lleno de agua y en la parte de abajo del pantano se colocan las turbinas. La turbina es una hélice, cuando pasa el agua hace girar la hélice. Ya tengo la rotación, como tengo el imán y tengo el bobinado, ya genero corriente eléctrica. La mareomotriz, ¿cómo era? La mareomotriz, ¿qué hacemos? Cuando sube la marea, la hélice gira en un sentido, cuando baja la marea gira en el contrario. El caso es que nosotros hagamos que esto gire. Lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer con el viento, lo puedo hacer con el agua, lo puedo hacer con el vapor. Y esas son las distintas maneras de obtener energía. ¿Vale? Depende del procedimiento. Enchufar. ¿Y esto se mueve? No. Está claro que aquí no pasa absolutamente nada. Si pongo el imán, ¿se moverá? Bueno. Parece que algo se quiere mover, ¿no? Es ahí, venga, roza. Está rozando un poquito. Bueno, a ver si hace bien contacto. Bueno, pero yo esto, después veis que podemos hacer las cosas. Voy a poner otro imán. A ver si coge velocidad. Esto es porque las escobillas ahora ya se van. Bueno, ahora sí se mueve, ¿no? Sí. Y si quito el imán, ahora ya ha cogido energía, se va moviendo, ¿vale? Voy a poner el imán y va más rápido. Y si pongo otro, más rápido todavía. ¿Vale? Si pongo otro,
sea, va a ir más rápido todavía. O sea, que yo puedo conseguir controlar con qué velocidad gira esto. Esto no sería una generación de corriente eléctrica, esto sería lo que llamamos un motor eléctrico. Cómo funciona un ventilador, cómo funciona un secador de pelo, la lavadora, cualquier cosa que gire se hace girar así. Tú lo enchufas, dentro tiene un bobinado y un imán, y en el momento que lo enchufas eso empieza a girar. Para que lo veáis, esto es de un ventilador de un ordenador. Ahí tenéis el bobinado, ¿lo veis? Y aquí está el imán. Y aquí tenemos el imán. ¿Lo veis? Ahí dentro está el imán. Y aquí está el bobinado. Lo mismo que tengo ahí. Si yo esto lo pongo ahí y lo enchufo, hago lo mismo. Bueno, voy a hacer lo mismo pero con esto, que esto ya es a nivel industrial. No es tan casero como este otro. ¿Vale? Tengo lo mismo, exactamente igual, pero ya encapsulado y demás. Pues eso está girando. Esto es un motor eléctrico. Esto es un motor eléctrico, esto es un motor eléctrico. Esto es un motor eléctrico. O sea que yo puedo hacer las dos cosas. Puedo con un imán y un bobinado generar corriente eléctrica y al revés, con electrones y una dinamo puedo generar un motor eléctrico. Se estudiaba por un lado el magnetismo por otro. Los imanes eran una cosa y la corriente eléctrica era otra. A partir del final del 19 y principios del 20 se descubre que no, que son cosas muy parecidas. Pero lo voy a hacer con este, que se ve mejor. Esto es una bobina como esto, igual. ¿Vale? Y yo ahí he colocado, así muy rústicamente, una brújula. Y teóricamente la brújula está marcando el norte, ¿no? Esto es el sur y esto es el norte. Si yo esto lo enchufo aquí, a la corriente eléctrica, ¿qué voy a hacer? La brújula no la toco, esto es un hilo, ¿no? Y la brújula no la estoy tocando con la corriente. Estoy haciendo que los electrones circulen por este bobinado, ¿vale? Y vamos a ver lo que le pasará a la brújula. ¿Se moverá? ¿No se moverá? ¿Se verá afectada por la corriente que circula o no? ¿Qué pensáis? Sí. ¿Que sí? Fijo. ¿Que no? ¿Que se queda igual que está? No. Cuando lo enciendo, ¿qué le pasa? Lo apago, se vuelve a poner norte-sur. No, ya se ha enfriado. Se pone norte-sur, lo enciendo. Si las brújulas detectan campos magnéticos, yo a esta brújula la estoy volviendo un poco loca. En principio, dice, yo quiero marcar el norte y el sur terrestre. Vamos un poquito. Y se coloca norte-sur terrestre. Si ahora le arrimo un imán, le acerco un imán, lo que estoy haciendo es cambiarle su orientación. Y eso es lógico, que una brújula responda a un imán. Lo que ya no parece tan lógico es que una brújula responda a la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este dispositivo, con un enrollamiento por el que está pasando, un bobinado por el que está pasando corriente eléctrica, se comporta igual que si fuera un imán. A esto le llamamos un electroimán. De hecho, ahí os hago una pregunta, ¿qué es un electroimán? Un electroimán no es más que un bobinado por el que circula corriente eléctrica. O sea que esto se convierte en un campo magnético, como si fuera un imán normal y corriente. ¿Cómo podéis hacer un imán casero? Un electroimán casero, muy fácil. Cogéis un hilo de cobre, sin pelar, ¿de acuerdo? Un hilo de cobre como puede ser este. Y un clavo, una punta de acero, de las normales. Y lo enroscáis. ¿Vale? Le dais vueltas, cuantas más vueltas le deis mejor al clavo. Evidentemente le vais dando vueltas, no tiene que estar pelado, si está pelado no funciona. Y lo dejáis así. Y ahora cogéis una pila de petaca de 4,5 voltios y lo enchufáis. Automáticamente el clavo se convierte en un imán. Poner por allí agujas, alfileres, y veréis cómo los atrae. Desenchufáis la corriente y los alfileres se caen. Deja de ser un imán. Eso es un electroimán. O sea, ¿cómo conseguimos con la corriente eléctrica obtener un campo magnético y hacer que eso se comporte como lo básico del obradoiro? Pues que veáis cómo yo soy capaz de generar corriente eléctrica. ¿Y qué es eso de la corriente eléctrica? Luego, métodos para generarlo. Pues aquí tenemos uno, es un poco casero,
Esto es un módulo de eólica. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí tengo dos motores, ¿vale? Tengo dos motores, este de aquí y este de aquí, con dos hélices. Entonces voy a coger el motor, uno, el que tengo ahí con el cable, lo voy a enchufar aquí. De momento no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo enciendo aquí, esto es un motor, va a empezar a girar, como giraba ese. Al girar, esta hélice se va a mover. Esto es un ventilador. A ver, el montaje de la cámara es muy interesante. Entonces, esto es como si fuera un ventilador, va a generar una corriente de aire que va a ir en esa dirección. Cuando el aire llegue aquí, va a hacer que este aspa gire. Y este aspa, aquí hay una dinamo, esto mismo. Y por estos dos cables va a salir la corriente eléctrica. ¿Y cómo la voy a detectar? La voy a detectar por... Esto es un amperímetro, igual que aquel, pero digital. Ya sabéis que todo lo digital es más moderno, ¿no? Bueno, pues lo voy a enchufar aquí. Lo voy a encender. Y no marca nada, ¿no? Eso está a cero. Luego por aquí no está circulando corriente eléctrica. Pues ahora voy a enchufar esto. Esto empieza a girar. Mientras no gire la otra aspa, eso cierra, ¿no? Va a dar un poquito más de potencia. Y empieza a girar y eso ya empieza a marcar. Ya marca 0,02, ¿no? Si lo doy un poquito más. 0,04, 0,05, más. 0,10, 0,1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al hacer que esto gire, igual que hacemos ahí, la dinamo genera corriente eléctrica y yo la puedo determinar cuánto va. En los parques eólicos no generamos el viento así, ¿no? Aprovechamos el viento que genera la naturaleza. Hacemos girar esto y se genera la corriente eléctrica. Fijaros que solo con el hecho de mover, mirad, ya se genera, ¿lo veis? Solo con darle ya se genera corriente eléctrica. Pues imaginaros esto, los molinillos de los parques eólicos que tenemos por ahí, que provoca el agua, la voy a trasladar a la turbina, a este motor que tengo. Y veré si se produce corriente eléctrica o no se produce corriente eléctrica. ¿Se producirá o no? Sí. Corriente eléctrica. ¿Un imán? ¿Y habrá un imán? Sí. Se pega, ¿no? O sea, ahí hay un imán. Y tiene que haber un bobinado. ¿Hay un bobinado ahí de cobre? Sí. O sea, tiene el bobinado y el imán. Es lo único que necesito. Bueno, pues entonces lo único que tengo que hacer es abrir el grifo y esperar a que esto empiece a girar. ¿Dice algo el aparato o no dice nada? Sí. Si no, y si le voy dando más. ¿Da más? Sí. ¿Vale? Bueno, pues esto es como funciona una central hidroeléctrica. Trabajamos, no tengo que salir mucho la voz. Esto sería una turbina para una central hidroeléctrica. Es un coche solar, coche solar, pila de hidrógeno. Esto es un coche solar, lo hemos tendido ahí a la luz. Aquí había agua. Lo que hace la luz solar es descomponer el agua en oxígeno y en hidrógeno. Y después el oxígeno y el hidrógeno, una vez que lo tengo aquí, yo quito la placa, enchufo el coche. Cuando acabemos la sesión, venimos, veréis que habrá más gas. Vamos a dejar ahí cargando. Hombre, si en vez de utilizar una bombilla, yo utilizo el sol, que sería lo que habría que hacer, pues entonces lo que tengo es una célula fotoeléctrica produciendo energía química, con agua. Que no se caiga, ¿eh? ¿De acuerdo? Páralo, dale la vuelta, páralo, dale la vuelta. Entonces, lo que está funcionando es... Se está produciendo energía química, ¿vale? Una reacción química está haciendo que movamos un coche eléctrico.